Buenos días todavía. Estamos entrando en el mes patrio, llamado así por nuestro gobierno, ¿verdad? Y bueno, pues se empiezan a dar cuenta de que ya hay algún tipo de adorno alusivo a la fecha. En este mes, el 15 de septiembre, se conmemora un año más de la independencia de México, ¿verdad? Esto nos recuerda que somos un pueblo bendecido, un pueblo profético. Nos recuerda que somos un pueblo real, verdadero, en donde recaen y vienen las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Sea pues bienvenido, hermano, a este lugar en donde vamos a ser formados, en donde estamos siendo reformados, renovados y transformados mediante la palabra que se expone y que el Espíritu Santo trae a su vida para una transformación. Seguramente Dios está haciendo grandes cosas, grandes maravillas en su vida y va a hacer aún más que las que estamos viendo, ¿verdad? Creo que Dios está tocando el corazón de cada uno de nosotros y nos está llevando a una transformación. El Señor dice que viene por una iglesia limpia, pura, una iglesia que se ha lavado en la sangre del Cordero. Y la única manera que yo veo en donde el pueblo puede irse lavando es precisamente a través de esto, ¿verdad? A través de esto. La palabra espíritu habla acerca de dar, es la vida. Y el Espíritu de Dios está en nosotros para que nosotros estemos testificando y alcanzando a otras personas. En este lugar, yo creo que no hay ya personas en México que ignoren acerca de Jesucristo. Pero el Señor no nos dice que solamente les llevemos el mensaje. Dice el Señor, haz discípulos. Y el aspecto discipular conlleva tiempo, conlleva transformación y es para aquellos que realmente quieren lograrlo. Así que, amado hermano, yo quiero hablarles hoy acerca de algo especial, que es la koinonía. Y usted puede preguntarse, ¿pero qué es koinonía? Suena bonito, ¿verdad? Es una palabra griega que significa comunión. Pero muchas veces nosotros pensamos que la comunión es solamente tener algo en común, ¿no? Comunión es tenerlo dentro aquel a quien tú amas. Es, por ejemplo, un padre de familia tiene dentro de su corazón a sus hijos, a su esposa, lo que es su casa, a su familia. Hablo de uno verdadero, no hablo de alguien que el día domingo, el día sábado se va a emborrachar y se perdió todo esto. No, de esos no estoy hablando. Estoy hablando de alguien serio que sabe que toda su vida está siendo entregada a un logro especial. Esa cuestión está dedicada a la casa, a su familia. Y es por quien va a dar todo. Es por quien va a entregar todo. ¿Verdad? Bueno, pues así lo hace nuestro Señor. Nuestro Señor entregó todo. Menciona la vida, porque dio todo. Todo lo que podía darse, lo dio a favor de nosotros. Ahora nosotros vamos a tomar ese aspecto, pero vamos a ir tomando, siguiendo los pasos del Maestro, para nosotros también poder hacerlo hacia los demás, ¿verdad? El camino no es fácil, no va a ser nada fácil, hermanos. Somos egoístas porque un espíritu se metió dentro de nosotros, que es el espíritu del mundo, en donde cada persona es Dios para sí mismo. Entonces se olvidan de todo lo demás, pero cuando viene usted a la iglesia está siendo reformado, renovado y transformado. Así que bendito sea Dios que nos da esta oportunidad. Señor, te damos gracias por tu grande amor, por tu misericordia infinita con la cual nos envuelves. Trae revelación de tu palabra, Señor. Alumbra nuestro entendimiento. Ayúdanos a conocer más y más de ti mediante la Escritura. Señor, trae esa palabra que alumbre nuestro entendimiento y llévanos de tu mano rumbo a la transformación. Señor, somos tus hijos. Ayúdanos pues, Señor, a representarte dignamente en todas las cosas que estemos haciendo. Y que tu nombre, Señor, se glorifique siempre. En Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de San Juan. No. Vamos a poner el capítulo 1 y solamente lo va a marcar y nos vamos a ir a la primera carta de Juan.
en el capítulo 1. Vamos a estar mirando ambos pasajes porque traen una relación muy especial, muy concreta, que es necesario que nosotros miramos, porque representa el Espíritu de Dios, ¿verdad? Representa el amor de Dios, representa la vida de Dios puesta en nosotros. En San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 1, y le voy a pedir de favor, póngase de pie, vamos a leer todos juntos del 1 al 4. Yo voy a leer versículo 1, usted va a leer versículo 2, yo leo versículo 3, y en el versículo 4 nos unimos. Amén. A ver, otra vez pregunto, ¿sí me escuchó? Dígame amén, pero fuerte. Versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, ustedes. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Siéntese, por favor. Tenemos aquí una proyección muy especial de la palabra de Dios acerca de lo que es el principio del testimonio. Todos nosotros creemos que vamos a ir a testificar, pero ¿qué vamos a testificar? Vamos a testificar lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos conocido, lo que hemos palpado, ¿verdad? Tocante al verbo de vida. Son cosas tan asombrosas, tan maravillosas, que vamos siendo testigos. ¿Cómo es un testigo? Un testigo es el que tiene señales de lo que ha acontecido en la vista, en el oído o en las manos, ¿verdad? Que es palpando. Usted es un testigo de Dios porque ha visto milagros, ha visto maravillas, primeramente en usted, porque hubo un cambio, hay un cambio especial que ha venido a su alma, a su espíritu, a su corazón y lo ha llevado hacia una transformación. Quiero que empiece a pensar un poquito cuando usted vino por primera vez a la iglesia. Seguramente usted estaba llena de esa euforia, de esa novedad, en donde el propio principio de vida nos llevaba a testificar, yo soy una persona nueva, ¿verdad? Le dice a la gente, miren, antes yo no quería ir a la iglesia y ahora no quiero salir de ella. Antes yo no leía la Biblia y ahora la devoro todo el tiempo. Antes yo no quería hablar con Dios y ahora todos los días y a todas horas estoy hablando con Él. Entonces esto indica que usted tiene una renovación en la vida, pero es apenas el principio, ¿verdad? La escritura nos lleva aquí a un aspecto y dice en el versículo 3, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué no menciona al Espíritu Santo? Porque Él es el enlace que nos va a guiar y a conocer. Las cosas más grandes es conocer a Dios, hermano. Porque cuando uno conoce a Dios, entra en un proceso transformativo, ¿verdad? Muchas iglesias están ahorita, ¿verdad?, levantando su nivel de adoración porque quieren atraer más gente. Están levantando su nivel de canto, su preparación, porque les es imprescindible que haya un buen sonido, haya un buen canto, haya una buena dirección. Sin embargo, muchas veces la palabra está dada hacia que usted esté bien, la prosperidad. Y sabe, la palabra de Dios me dice que quizá usted vaya a perder todo, aún su propia vida, por seguir a Dios. Y eso es algo que a nosotros no nos cae. Nos gusta que nos digan que todo va bien, que los diablos van perdiendo 3-0, ¿verdad? Seguramente en contra de los santos. Pero no es así. Estamos en un proceso. Y el diablo es un enemigo vencido, pero engañador. Es un enemigo que está derrotado, pero sigue teniendo el poder del engaño, de la mentira. Y está trabajándolo a grandes rasgos para perderlo a usted. Ahora, veamos pues este pasaje. Es un pasaje tan importante, tan maravilloso, que nos remonta a muchas cosas. Lo que hemos oído, lo que hemos visto,
lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos. Tocante todo al Verbo. Y sabe, pero proyectémonos un poquito. Nos dice aquí el evangelista San Juan, lo que hemos visto desde el principio. Nunca hubo cambio. Lo podemos ver en el Génesis. Lo podemos mirar a través de toda la historia bíblica como se ha manifestado, ¿verdad? Quiero recordarles que Jesús es el nombre del Verbo con el cual se manifiesta en ese tiempo y para nosotros. Jesús significa el Salvador, pero en aquel tiempo se esperaba al Mesías, al que había de venir, ¿verdad? Y él vino y le dijeron a Juan, ¿verdad? Su nombre será Jesús, 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 el Salvador. Y nosotros vinimos y empezamos a conocer a Jesús, al Salvador, pero Él es el Verbo. Él es Dios con nosotros, es la proyección de Dios que viene hacia nuestra vida. Es Dios que se manifiesta en carne, que deja su divinidad a un lado para estar junto a nosotros. Es Dios que deja toda su comodidad y se despoja de sí mismo para estar en medio de nosotros. Así que podemos manifestarlo como el Verbo, pero el Verbo es el logos, dice una palabra, ¿verdad? Una palabra, no, dice palabra, palabra que se mueve, palabra que está viva. Y la palabra que se utiliza aquí es logos, logos, ¿verdad? Y podemos mirar aquí cómo el Verbo se hace carne y vemos su gloria. Por eso les dije que íbamos a ver en el Evangelio de San Juan, para poder tener una relación completa. Vaya a San Juan capítulo 1, versículo 1, y empieza a hablar. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí le dice quién era el Verbo. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Podemos proyectar todo esto. Una cosa formidable, maravillosa, que es la palabra de Dios cuando nos habla de Jesucristo, ¿verdad? El Verbo, el Hijo de Dios, pero es Dios mismo. Y sabe, hace algún tiempo debatíamos acerca de quién hizo el mundo. Porque en el principio Dios, inicia el libro del Génesis, en el principio Dios hizo, y empieza a decirle la proyección de la construcción de la tierra. ¿Cómo fue hecha? De la nada empezó a aparecer ciertas cosas. La nada era la materia que Dios utilizó para formar el universo, ¿verdad? La nada. Y ahora de la nada hizo todas las cosas. Pero ¿quién estaba construyendo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién construía? La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero aquí nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Y estoy tomando el aspecto trinitario, pero en realidad es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice la Escritura, si me acompaña al versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él. Y aquí viene otro aspecto más. Hablar del Verbo es un aspecto bien emocionante, bien importante, amados. El Verbo toma la figura de Jesús. Y Jesús fue conocido como el Salvador. Todavía hasta este momento muchos se pelean. Es que no es Jesús, es Yeshua, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. No es la palabra, es el significado. Vino Él con el nombre del Salvador y cada idioma lo menciona de diferente manera. Pero la Escritura nos dice que en principio era el Verbo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién las hizo? El Verbo. Ahora quiero que usted piense en la magnificencia de Dios, porque muchas veces no pensamos en ello. El Padre
el gran creador de todo, pronuncia el logos, la palabra, y la palabra tiene un aspecto constructivo, un aspecto que hace, un aspecto que forma. Y la palabra empieza a construir un mundo que nosotros conocemos. Por la palabra usted fue hecho, por la palabra yo fui hecho. Y es la palabra lo que nos va formando, la palabra. Y es la palabra de Dios, el logos. Y esta tiene un aspecto de construcción para nosotros. Dios quiere hacer grandes cosas hoy. Dios está haciendo grandes maravillas hoy mediante su palabra. Y dice la Escritura, en el principio era el Verbo, solo, 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 solo. Y dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Pero el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¡Wow! ¿Sabe, amado hermano? Cuando estamos hablando acerca de logos, el Verbo, tenemos que ver muchas cosas. Sin embargo, dice la Escritura que un principio muy especial es la comunión con el Padre y con el Hijo. Que tengamos esa certeza en la reconstrucción que somos semejantes a Él. Sin embargo, todo va a ir transformando. Quiero recordarle que nosotros vivimos en un mundo entregado a lo malo. Y ese mundo empezó a formarnos mediante las figuras del pensamiento, cultura, educación y sobre todas las cosas, la aceptación que tenemos cada uno de nosotros en todo lo que concierne, ¿verdad? Usted puede decir qué guapo soy, pero también puede decir no me gusto en absoluto. Entonces usted tiene algo que está batallando dentro de usted, ¿verdad? Así que era el principio con Dios. Volvemos otra vez a la primera carta de San Juan, capítulo 1, por favor. Y en el versículo 1 nos empieza a proyectar esta figura. El Espíritu Santo dice lo que era desde el principio. Ya vimos que era en el principio. Lo que hemos oído, las enseñanzas que han venido a nuestra vida una vez tras otras. Lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué es lo que ha visto usted? ¿Ha visto transformación? ¿Ha visto la presencia de Dios mediante su palabra? Porque usted es un testigo. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que se ha movido en su interior? ¿Qué es lo que ha transformado en su vida? Aquí, en su corazón. Quizá usted era una persona que constantemente se decaía. Venía un problema y se iba hasta el piso, casi buscando el suicidio. Pero conoció a Dios, no que lo haya visto. La palabra conocerle implica estar con Él, unirse con Él. Usted conoce a Dios y se une con Él y la vida empieza a fortalecer un aspecto nuevo. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó por medio de Jesucristo. La vida eterna, la eternidad, hermano. Lo más grande que puede pasarle a un ser humano es caminar rumbo a la eternidad. ¿Por qué, hermano? Porque tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, pero perdiste la semejanza. Ahora volviste a ser semejante a aquel que te forma, a aquel que es tu Padre. Y si el mundo que te forma es tu Padre, entonces tú eres hijo del mundo. Pero cuando vienes a la iglesia, renuncias a la formación que el mundo te ha dado y te vas a convertir mediante la renovación, la transformación, la regeneración en un hijo de Dios, porque esa es tu figura única, esa es tu figura primera. Fuiste creado, fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Cada vez que estás aquí en la iglesia, hay un halo de gloria. Te cubre. Está sobre de cada uno de nosotros mediante su palabra. Y cada vez que abres su palabra, quizá todos debemos de terminar de rodillas, porque es Dios en medio de nosotros. Y cuando Dios se manifiesta, creo que hay cosas más grandes que necesitamos entender. Dice la Escritura, versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. Juan estaba hablando. Juan proyecta la figura de Dios en Jesús.
Juan proyecta el conocimiento de Jesús, pero dice con qué razón. Dice para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y cierra este pasaje diciendo, estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Su gozo. Ahora, hermano, es un pasaje tan lleno de una riqueza que podíamos explorarlo y podíamos descomponer, hacer una exégesis de cada uno de estos versículos y poder extendernos muchísimo más. Pero quiero irme hacia lo básico, quiero irme hacia lo que podamos recibir hoy, el verbo de Dios, el verbo que fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Es el mismo que va a aparecer al final. Si usted me acompaña a Apocalipsis 19:11, se va a dar cuenta que aparece otra vez el verbo, pero ahora ya no aparece haciéndose carne, ahora es el Rey. Y dice la Escritura, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. El nombre de Dios que no conocemos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo tan maravilloso, tan formidable que es escuchar esta palabra. El verbo, sabe, hermano, ha sido copiado desde siempre. Cuando usted mira los cuatro caballos del Apocalipsis, esos caballos que demuestran algo, ¿verdad? Uno blanco, otro bermejo, otro amarillento y otro negro. Y sabe, el primero es blanco. Y la mayoría de la gente piensa, ¿a poco es Jesús? No, es un engaño. Es el engaño que va a permear la tierra. Un falso Jesús que sale al mundo. Un falso Jesús que va a destruir la fe de las personas. Un falso Jesús que va a hacer estragos en la ignorancia. Un falso Jesús que se va a manifestar en prodigios, milagros, señales y maravillas, pero no son de Dios. Y si usted no está aleccionado a esto, usted puede tener un problema, ¿verdad? Así que está avisado, usted está pendiente de que todo eso, porque usted conoce la palabra de Dios. Y sigue diciendo, volvemos a San Juan, capítulo 1, en la primera carta, 1:1, ¿verdad? Miramos cómo está hablando lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado. Son 4 acciones totalmente diferentes, una de las otras, pero todas son en relación de Dios, en relación tocante al verbo, dice el versículo 3. Usted va a conocer a Dios y lo va a conocer mediante lo que oye. Y el Señor todo el tiempo le está diciendo a la gente, el que tiene oídos para oír, oiga. No está hablando acerca de un sentido que la mayoría de la gente lo tiene, unos de una forma, otros de otra, pero creo que todos tenemos ese sentido, el sentido del oír, ¿verdad? Está hablando acerca de otro sentido espiritual. Jesús da una serie de enseñanzas y lo cierra diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando se está hablando acerca de la iglesia, vuelve a decir, el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Y está hablando de un concepto espiritual porque no todos van a oír la verdadera importancia del Evangelio. La verdadera importancia del Evangelio es precisamente conocer a Dios. Y dice la Escritura lo siguiente, aquí va a cerrar con un aspecto que dice, versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando tocamos esa palabra, muchas veces se viene a nuestro pensamiento la palabra felicidad, ¿verdad?
¿Cuántos de ustedes son felices? No existe, no hay. La palabra felicidad es una utopía, es decir, es un sueño. Es algo que pudo ponerlo ahí alguien para decir que la felicidad se alcanza cuando llenas tus bolsillos de dinero. Otro, están hablando acerca de la autosatisfacción y dice que la verdadera felicidad es cuando realizas tu sueño en ti mismo. No, tampoco. Es una utopía, es algo que queremos alcanzar, pero sin que nos cueste. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice una palabra que nos hace pensar en mil formas, y la palabra es gozo. La palabra gozo. Y dice que vuestro gozo se ha cumplido. La utopía, hermano. El gozo es una realidad, la felicidad no. Hemos hablado acerca de la felicidad, pero pregúntele a una persona que acaba de sufrir la pérdida de un hijo, a ver si es feliz. Le va a decir que no. O a aquella persona que ha perdido su trabajo, a ver si es feliz, y le va a decir que no. Pregúntele a un hijo de familia en donde está mirando el divorcio de sus padres, a ver si es feliz, y te va a decir que no. Sin embargo, la palabra gozo implica una tranquilidad, un saber quién eres en Cristo, un saber quién eres en Dios. Es saber que tú estás más allá de lo que está sucediendo en ese momento. Y es cuando tú te figuras una persona que trasciende, que va más allá de las circunstancias. Esa palabra es lo que mueve. No es una alegría, una risa tonta. No es una risa. La palabra gozo implica un bienestar sobre de cualquier situación. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está ahí. Cuando tú conoces que Dios es el rector de tu vida, las cosas cambian, las cosas van sucediendo. Ya no importa lo que acontezca afuera, porque el gozo no viene de afuera, viene de dentro. Y ha sido puesto ahí por tu relación con Dios. El gran deseo de la humanidad ha sido la felicidad. Sueños, ilusiones, la gran utopía. El gozo es una realidad con la cual tú puedes vivir con ella. Y fue enseñada desde la iglesia que caminó rumbo al cadalso, rumbo a la muerte, dándole gracias a Dios por lo que estaba sucediendo. El Señor dice que le demos gracias a Dios por todas las cosas, por todas las circunstancias, por todo lo que acontece en tu vida. A veces darle gracias a Dios en medio del sufrimiento es difícil. Pablo y Silas habían sido llevados a la cárcel. Ellos sabían que estaban amenazados con la muerte. Ellos sabían que de ahí los iban a llevar rumbo al sacrificio. Y empezaron a cantar en la noche. Empezaron a entonar cantos. Empezaron a cantar. Ellos no estaban cantando porque tenían obligación. Ellos estaban cantando porque sabían que Dios estaba inmerso en todas las cosas. Ellos estaban adorando, sabiendo que aún en medio de las circunstancias difíciles, ellos iban a ser liberados por vida o por muerte. Y cuando alcanzamos ese entendimiento, ya la vida ocupa un lugar secundario, ¿verdad? Dios sabía que todavía no era el tiempo de ellos. Dios sabía que todavía iban a acontecer ciertas cosas, pero ellos sabían de quién era su vida. Algo que la iglesia ha tratado de esconder hoy, de quién es su vida, hermano. ¿Quién es el responsable de su vida? Yo no estoy hablando acerca de sus padres. Yo no estoy hablando acerca de un esposo o una esposa. Estoy hablando acerca de quién es el responsable de que usted permanezca con vida eterna. Y sabe, Dios no lo va a dejar y no lo va a desamparar, sea la cuestión que sea. Y usted puede levantar sus manos y glorificar el nombre del Eterno, el nombre del majestuoso, el nombre del maravilloso Dios que está por sobre todas las cosas en nosotros. Amén. No importa lo que se esté viviendo, no importa las circunstancias que estén en contra, están en la vista de Dios y bajo el control soberano del Altísimo. El gozo es entender todas esas cosas, que no importa cómo esté viviendo o qué esté sucediendo, usted sabe que está guardado y que su vida es para Él y que su vida es para terminar. Por eso dice aquí que el testimonio es por lo que has oído,
por lo que has entendido, por la palabra de Dios que ha penetrado tu corazón. El testimonio no es lo que tú hablas con tu boca, sino lo que está dentro. Y dice la Escritura, lo que hemos oído. Y la palabra oír implica que tu espíritu está inmerso. Te ha hablado el Espíritu Santo a ti. Eso es lo que vas a testificar. 2, dice, por lo que has visto. ¿Qué es lo que has visto? Amado hermano, cada día que tomamos este lugar, podemos comentar acerca de nuestra vida espiritual en 35 años. Los logros que hemos visto, no alcanzado, visto, porque es Dios el que lo hace. Hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos visto cosas trascendentes, pero sobre todas las cosas, el gran testimonio es mi propia vida, porque yo iba rumbo a la muerte. Y sabe, lo que hemos oído, lo que hemos visto es lo que vamos a testificar. Y 3, dice también lo que hemos contemplado. Y la palabra contemplación implica que vas observando la Escritura y que vas teniendo una relación con Dios y que te va enseñando el Padre, porque está escrito que seríamos todos enseñados por Dios, y Dios quiere enseñarte aquí en el corazón, pero lo va a hacer mediante una contemplación, te va a llevar a un nivel. A Pedro le enseñó contemplando, dice la Escritura que Pedro estaba en un cierto lugar y empezó a orar porque era la hora de la oración. Él se metió y dice que le sobrevino un éxtasis. Una palabra éxtasis dice que estaba contemplando cosas más allá de él. Pedro estaba mirando una gran sábana. Una gran sábana dice que tenía todos los animales que hay en el mundo, y una voz que le decía: Pedro, mata y come. Mata y come. Y le dijo: Señor, yo no he comido carne con sangre, jamás. No la he comido así, Señor, ¿verdad? Es inmundo, le dijo. Y Dios le dice: lo que Dios limpie, que no lo llames inmundo. Él estaba en medio de una contemplación, y en medio de esa contemplación él pudo ver una enseñanza que plasmó su vida. Jamás se le dijo, ¿verdad?, acerca de los gentiles. Jamás se le dijo que iba a hablarle a otras personas. Él estaba mirando, estaba contemplando un área que no le era dada. Ezequiel contempló al Dios Altísimo. Isaías miró a Dios, dice que sus faldas cubrían la tierra, ¿verdad? Y así podemos mirar cada cosa, cada aspecto. Aleluya. Es maravilloso, hermanos, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Yo espero que algún día tú, hermano, tengas esa visión. Hace algún tiempo estábamos aquí orando, te hablo de 3 años quizá, 3 años, poco más, y se levantó un muchachito entonces, un muchachito, un jovencito, y dijo: pastor, estoy viendo todo esto lleno de ángeles. Estoy viendo la plataforma llena de ángeles. ¿Sabes, hermano? Eso es contemplar. Algunas personas le llaman visión. Otras personas les llaman un vistazo hacia lo infinito. Yo no lo sé, hermano. No lo sé. Este lugar hemos tenido un testimonio de gente que nos dice que en la noche hay personas caminando allá arriba en la azotea. ¿Que acaso esas personas no duermen? ¿Por qué? Ahí están en la noche, caminando. Les digo: pues dale gloria a Dios, porque son ángeles. ¿Y sabes, hermano? Nosotros vinimos aquí un día en la madrugada cuando estábamos a punto de poner el techo. Vinimos a orar. Una familia de Atlacomulco venía, se levantaba a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, y a las 5 de la mañana, 4:30, empezaba aquí una oración. Y el primer día que llegaron se había puesto los travesaños, estábamos esperando la lámina, ¿verdad? Y ellos entraron, eso era de madera, esa puerta no existía. Entraron y vieron paradas en las viguetas 2 águilas enormes, grandes.
Y le digo, ¿y dónde estaban? Estaban ahí paradas. Dice. Cuando vieron el movimiento, abrieron las alas y volaron 2 águilas. ¿Qué más vamos a mirar? Decirle a Dios que abra nuestros ojos. Decirle a Dios que nos deje ver sus huestes celestiales. Decirle a Dios que nos deje ver su provisión y su protección en medio de nuestra vida. Y saber que en cada casa por lo menos hay un ángel. Por lo menos existe un ángel de guerra protegiendo tu casa, protegiendo tu hogar. Existe un ángel que está atento a lo que te pase. Por lo menos uno. Y sabes, todo el tiempo está allí. ¿Y sabes por qué? Por el amor de Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos, y aquí habla de un toque, aquí habla de tocar. Aquí en el centro llegó una persona, fácil era 1 pulgada, caminaba así, traía unos zapatos que en un lado tenían una suela de este alto, 1 pulgada. Había chocado y cuando chocó dice que llevaba su pie hasta el freno, el tope, y se le incrustó en el sacro. Y cuando le reconstruyeron esa parte ya no pudieron porque se le desgastó una parte del hueso. Y tuvieron que ajustarle su caminar con 1 pulgada, con 1 pulgada de suela. Y caminaba ella así. Ellos venían, creo que de Sonora. Ellos llegaron a vivir aquí en Atlacomulco, en la colonia Garita. Se casaron y se fueron. Y un día vinieron aquí al centro. Habíamos llegado apenas de la ciudad y estábamos limpiando la casa porque íbamos a tener culto por la tarde. Y llegaron ellos. Y dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí. Vengo a orar. Sabían que en la mañana de los días miércoles recibía gente para orar por ellos. Y estaba allí y llegó esta persona. Y cuando empezamos a orar, su piel empezó a crecer. Su pie empezó a destenderse. Su pie empezó a ponerse la norma. Y le digo, hija, Dios te ha concedido el milagro y tu pie está al parejo del otro. Gloria a Dios. Ella no creía y no pudo caminar con sus zapatos. Y se quitó los zapatos y cada paso que daba se tropezaba. Cada paso que daba se tropezaba. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque estaba acostumbrada a ese aumento. Cuando pudo acostumbrarse se fue despacio, se quitó los zapatos y empezó a caminar muy, muy despacio, muy despacio. Y digo, el Señor ha hecho un milagro, ¿sí? Sí. Y si yo te contara todo lo que Dios ha hecho, que yo he palpado en esa forma. Y eso tú has visto muchas cosas. Y dice la Escritura que todo eso me llena de gozo. Saber que mi Señor es real, verdadero. ¿Sabes? Que está en un nivel que muchos de nosotros no lo alcanzamos a ver. No depende de la humanidad o de tus relaciones. No depende de las riquezas. No depende de con quién vives. El gozo depende de tu relación con Dios, porque Él la proyecta y es una parte que entrega a nosotros mediante la coinonía o la comunión. ¿Qué te parece? Si tú haces comunión con Dios, las cosas vendrán, pero vendrá sobremanera una especial, el gozo. Y el gozo es saber quién eres en Dios y es saber quién es Dios para ti. Ay, hermano, es que Dios es amor. Correcto, correcto, correcto. ¿Por qué odias a tus padres? Si dices que estás en el amor. ¿Por qué tienes problemas con la gente si dices que estás en amor? ¿Por qué no te reúnes con la gente en amor si el Espíritu que está en ti es el amor? ¿Por qué tienes problemas contigo mismo si el Espíritu de Dios es amor? Y la presencia de Dios es amor. ¿Por qué tienes tantos problemas? ¿Acaso el Espíritu de Dios no está en ti? Y puedes mirar aquí. Ven al Evangelio de San Juan, capítulo 15. En esta
en esta enseñanza Dios nos empieza a hablar y nos empieza a enseñar algunas cosas, hermosas todas, por supuesto. Y en el versículo 11 empieza a decir aquí San Juan, porque San Juan tenía el concepto, tenía la visión hacia las cosas espirituales. Y dice en el versículo 11, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y sigue hablando, amado hermano, ¿por qué? Porque está hablando acerca del gozo. Y dice en el versículo que sigue, ¿verdad? Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mande. ¿Sabes, amado? ¿Cuántos amigos tienes? Voltea a ver tu mano y puedes contar. Hace años, aquí en el estado de Hidalgo, en Tulancingo, fuimos a ver a unas personas porque tenían problemas graves. Y el hermano, esto sucedió una vez, y después fuimos a Pachuca, y el hermano de un hermano que estaba aquí, muchos de ustedes conocen a Francisco, su hermano acababa de formársele una burbuja en el cerebro, algo muy parecido a la meningitis, ¿verdad? Y empezó a desvariar y empezó a tener un chorro de dolores. Él tenía un seguro médico y lo metieron al hospital de Los Ángeles, y el seguro se acabó en 2 días. En 2 días se acabó ese seguro de gastos médicos mayores. Realmente estábamos hablando que el hospital cobra algo así como 170,000 pesos diarios solo de estadía, aparte lo demás. Así que ese seguro se agotó inmediatamente. Fue llevado a otro hospital del gobierno y bueno, ahí le hicieron un agujero, le perforaron el cerebro y le desalojaron el aire y pudo vivir bien, ¿verdad? Hoy vive hasta este momento. Bueno, para mí lo impactante, el hombre tenía problemas con el licor, con el alcohol. Y llegó un momento en que no había ya dinero para seguir la cuestión de curación, ¿verdad? Así que, pues empezaron a hablar entre ellos, ¿cómo le vamos a hacer? No hay dinero. Este hombre se levantó, fue a su casa, platicó con su familia y regresó con un título de propiedad de su casa y le dijo a Francisco, mételo como garantía, que me digan dónde la endoso o cómo le hago. Yo platiqué con mi familia y estamos dispuestos a renunciar a nuestra casa. Te estoy hablando de alguien que no era cristiano. A mí me impactó. Yo no lo he visto en muchas personas cristianas, no lo he visto. A veces cuando solicita a alguien sangre, fíjate, está en el hospital y te dicen, ¿habrá algún donador? Parece que nos dicen, pongan las manos atrás y digan, no hermano, a mí no me sale sangre, me sale moronga, y no puedo dársela, ¿verdad? Otros dicen, no hermano, porque mi sangre es azul, no puedo dársela. En fin, usted tiene un montón de pretextos, pero la realidad es que dice, no. Cuando estuvo la hermana Gloria en el hospital, se pidieron donadores, ¿verdad? Y creo que fueron 5 o 6 que a la postre no llegaron. Y digo, ¿cómo es posible si tenemos una iglesia en donde hay varios donadores latentes, en potencia? Es que no puedo ir, es que estoy ocupado, es que me ha dado gripe, es que tengo un tatuaje, es que tomé licor ayer, es que, ¿qué más va a decir, hermano? ¿Sabe cuántas cosas hay? ¿Cuántas cosas hay? Solo para donar sangre. Y podemos mirar ahí el amor realmente a la medida. El amor. Este es mi mandamiento, dice en el versículo 12,
que se amen unos a otros como yo les he amado. El mandamiento de Dios. No es una sugerencia, no es una invitación, es una ordenanza, es un mandato. Dios no te está pidiendo a ver si tienes ganas, a ver si amaneciste de buenas. Dios no te está preguntando a ver si te cae bien la persona. Dios no te está preguntando eso. Te está dando una ordenanza que nos animemos los unos a los otros. Y sabes, eso es el verbo, porque el verbo se mete dentro de nosotros, porque la palabra vive dentro de nuestras vidas y es parte de nosotros. Amén. ¿Sí me está comprendiendo o no? ¿Sabe? El Señor le llama a esto comunión. Comunión. Si yo no amo a mi hermano que estoy viendo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? Si yo no puedo levantar mis manos por alguien que está aquí en la iglesia y que es miembro de mi cuerpo, ¿cómo voy a hacerlo por otro? La comunión dice que se tiene primero con Dios mediante la oración, el ayuno y el conocimiento de Él mediante la lectura bíblica. Muchos de nosotros nos da flojera leer tantas letras, ¿sabe, hermano? Oye, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Pues es uno, ¿no? ¿No? ¿Qué dice usted cuando le preguntan, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Ay, me estás vacilando, ¿verdad? Pues es un libro. Y eso es lo malo. La palabra Biblia viene del término que se utilizó siglos después en biblioteca, acumulación de libros. Y dice que la Biblia contiene libros, ¿verdad? Podemos hablar de 66, podemos hablar de 72 o podemos hablar de 80. ¿Por qué, hermanos? Porque hay escritos que han sido considerados y no están en el canon bíblico. Pero sobre todas las cosas, los 66 libros, 39, 27, ¿verdad? Más uno, que es el libro de la vida. Y a veces lo olvidamos, más importante. Lo olvidamos. Pero muchos de nosotros ni siquiera hemos visto cuántos libros. La comunión es con Dios. Vamos a conocer a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Mediante la Escritura. Mediante la Escritura. Me impacta cuando el profeta Isaías dice que sus faldas cubrían la tierra. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan o no? Acompáñenme. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó. Gloria a Dios. Maravilloso, Señor. ¿Sabes? Se me enchina el cuero. Explota mi ser. Dios está aquí con nosotros. Está aquí hoy en medio de nosotros. Y sabe, es algo grandioso. Oración, ayuno, conocimiento de Dios a través de la lectura bíblica. Pero la palabra amor implica más, implica un lazo, y dijo el Señor que nos amemos los unos a los otros. Y este es el mayor testimonio que podemos dar. Pero llegamos a la iglesia y este no le habla a aquel, este no se reúne con el otro, aquel tiene palabras malas para con aquel y aquel ni siquiera lo fuma, valga la expresión. Pero decimos que estamos llenos de amor y tenemos problemas con nuestros padres, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestros hermanos, pero estamos llenos de amor. Y sabe, esto es la comunión, por eso el gozo no se manifiesta. Y es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una insinuación, no es uno a ver si quiere, es un mandamiento, que nos amemos los unos con los otros y así sabrá el mundo entero que yo estoy con ustedes y ustedes están en mí. Obstáculos para alcanzar el gozo, solo algunos. San Juan capítulo 15, versículo 7. Obstáculos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. La permanencia. Pero muchas veces, hermanos, estamos muy ocupados en nuestra propia vida. Estamos ocupados en un mundo que se va a perder.
y le decimos: Dios, perdóname, pero no tienes lugar porque estoy ocupado, estoy volcando mis riquezas, ya voy a construir otro sitio en donde guardarlas. Ya tengo 3 casas, Señor, ya puedo viajar por el mundo. Dice la Escritura: si permaneces en mí, si permaneces en mí. Y habla acerca de la permanencia. Permanecer es estar todo el tiempo. Otra palabra dice andar como Él anduvo. Y la palabra aquí andar lleva también otra connotación. Podemos hablar de una relación espiritual con Dios, ¿verdad? Porque habrá gente que no permanece cierto tiempo, ciertos días, está muy ocupado en sus propios proyectos, que no es capaz de escuchar a Dios, ¿verdad? Dijo un día un hombre que no se acercaba a la iglesia, dijo: yo tengo mi ministerio y no necesito a la iglesia. Le digo: estás viendo mal la Escritura, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lamento decírtelo. Se enojó muchísimo, ¿verdad? Lo conocía ya en Cuernavaca, Morelos, tenía muchos pastores en su ministerio. Hace poco tiempo regresó, no tiene pastores que cubran su ministerio. Ahí está la cuestión, ¿verdad? Permanecer con Dios es estar en todo tiempo. Hay personas que no tienen tiempo para asistir a la iglesia, ¿verdad? No son la iglesia. Vienen a la iglesia, a la reunión de los santos, pero no son santos para Dios. Así que, amado hermano, si es tu caso, si es tu problema, vuelve a levantar tus manos y dile a Dios: a partir de hoy, Señor, yo vuelvo. La palabra es arrepiéntete. Primera parte, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Fruto. La palabra fruto habla de algo que emana de ti y que se muestra, ¿verdad? ¿Qué tipo de fruto? Hace algún tiempo en las iglesias se hablaba de fruto. Las personas que tú llevabas a la iglesia, ¿verdad? Decían: ay, pues es el fruto del hermano fulano de tal, que trajo a la familia tal. Pero la palabra fruto es algo que va a salir de ti. ¿Qué ha cambiado de tu vida? ¿Qué frutos estás mostrando? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay tranquilidad en tu vida? ¿Hay amor en tu vida? ¿Qué tipo de frutos se manifiestan de ti? ¿Verdad? Algunas personas tienen un fruto solo para sí mismos, no permanecen. En el versículo 6 dice que el que no permanece será echado fuera, ¿verdad? Y es una decisión que cada uno de nosotros va tomando, va formando, va alcanzando, ¿verdad? Dice la Escritura: el que no permanece en mí será echado fuera y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Dígale: se secará. Hay personas que han venido a la iglesia, personas que estuvieron con nosotros, pero algo los sacó y se fueron, y ahora están secos, no tienen vida, no tienen raíces, no tienen que los nutra. Y su fin, dice la Escritura, es ser echados al fuego. Relación espiritual: estos no trabajan para Dios, no hay nada, no hay fruto. En el versículo 12 dice lo siguiente: este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Después habla de la elección, pero aquí habla de algo muy especial. Una persona que se llama amigo es una persona que está dispuesta a dar a los demás. ¿Y qué es lo que va a dar? Lo que es uno, lo que tiene uno. Si tú tienes un amigo, es una persona que tú elegiste y que estás dispuesta a darle lo que es tu vida. No, te cae muy bien. Quizá puedes no ser tu amigo ella, pero tú elegiste a esa persona. Tú la elegiste. ¿Has elegido a alguien para que sea tu amigo? Una persona por la cual tú estés dispuesto a dar lo que tienes, a dar lo que eres.
Es muy fácil abrir el bolsillo y sacar la cartera y decimos, pues yo doy lo que tengo, pero ahora a un amigo se le da lo que tú eres. Se le da tiempo, se le da espacio, se le da de tus riquezas cuando estas son necesarias. ¿Tienes a alguien así, hermano? Alguien que tú digas, mi amigo, ¿sí? En el tiempo del COVID, gracias a Dios, porque levantó un corazón dadivoso en muchos de ustedes. Y bueno, 15 días estuvimos cerrado el templo y la gente llegaba a casa, allá a Santiago, y ahí en el patio, porque no querían entrar, y además también mirábamos todo lo que estaba sucediendo. Y pastor, traigo mi ofrenda de esta semana, traigo mi diezmo, y en el patio de la casa, en la entrada, al aire libre, me llevaban despensa, me llevaban, y sabe, al mismo tiempo que ustedes lo hacían, me daban margen para poder compartir a otros, porque había pastores que estaban viviendo mal su vida. Y de esta manera pudimos también compartir para otros, ¿verdad? Pudimos entregar. Bueno, el amor, hermano, no se presume, el amor se activa, se habla con hechos. ¿Qué hiciste tú por alguien? ¿Qué has hecho por alguien? Existe un canto que la semana pasada, y hace 15 días, trataba de acordarme y no lo ubiqué porque es un canto muy viejo y es un canto del mundo, ¿verdad? Se llama Con las manos vacías. Con las manos vacías. Es un canto que mi hermano, cuando anduvo concursando en la radio, lo cantó y más o menos habla acerca del juicio. Pero un día alguien te preguntará por tus obras buenas y llorarás con pena al ver tus manos vacías. Eso, hace años yo no conocía, pero a mí me hacía vibrar esas canciones. Yo decía, ¿cómo vamos a llegar ante Dios? ¿Cómo vamos a manifestarnos delante de Él? Y perdón porque estoy cantando, ya sé que se te movieron los tímpanos, hermano. En el 15:10 habla acerca de permanecer, ¿verdad? Habla de la permanencia, pero una permanencia no igual. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor, habla de estar en ese espíritu todo el tiempo. No es solamente un hecho, no es solamente una manera, no es solamente una forma, es una realidad de vida. Es una formación espiritual que va llevándote. ¿Cuesta trabajo? Sí, hermano, sí. ¿Yo qué más podría decirte, hermano? Hay veces que estoy dando consejería a las 4 de la mañana, porque alguien tiene problemas, viene saliendo del hospital y me está llamando. ¿Y sabes? No puedo decirle, ¡hey, háblame mañana! ¿No ves que estoy dormido? No puedo. No se puede. Para ellos que te hablan a esa hora, es importante escuchar la voz de alguien que les abra sus oídos. Es importante. Y sabes, hermano, hemos salido a la 1, 2 de la mañana a visitar a una persona que están muy mal, una familia, que no aparece el hijo, no aparece la hija. Hermano, ayúdeme a buscarla. No tengo vehículo, lléveme a los lugares donde puede estar, hospitales, Cruz Roja, fiscalías. Andar en esta zona a estas horas. ¿Sabe, hermano? Solo es por amor. Si permanecieran en mi amor, versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Su amor es un espíritu, es Dios en nosotros. No es fácil, hermano, no. Versículo 12, este es mi mandamiento,
que se amen unos a otros como yo los he amado, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y poner la vida por nuestros amigos es hacer eso que le digo, hermano. No solamente es abrir su bolsillo, abrir su corazón. Usted puede abrazar a alguien para llevarle consuelo. Usted puede abrazar a alguien para darle confort. Pero también, hermano, debe de saber que muchas veces hay que hacerlo así. Solo una cosa le voy a decir: no le preste dinero a alguien para pagar una deuda, porque se la está trasladando a usted. Amén. Ayúdelo a que salga de eso, pero no le preste dinero para salir de una deuda, porque tiene que enfrentarla. Si alguien pide dinero para pagarlo en determinado momento, es porque sabe que los recursos van a estar allí, y si no, es un mentiroso y va a usarlo a usted. Amén. ¿Sí me expliqué? El testimonio, hermano, es lo que nosotros proyectamos mediante nuestra vida, mediante lo que somos. Las iglesias hacen un tiempo de trabajo, ¿verdad? Le llaman brigadas, y dentro de esas brigadas, ¿verdad?, los miembros de la iglesia van a dar algo. Traemos a un profesional de psicología y le abrimos un rinconcito por allá. Tenemos un profesional dentista y le abrimos otro rinconcito por allá. Tenemos un profesional médico y le abrimos un rinconcito por allá. Y empezamos a hacer una brigada de trabajo en un sitio, ¿verdad? En un sitio. Y empezamos a trabajar con los elementos que Dios nos ha aportado en la iglesia. Y ahí es donde vemos que algunos hermanos dicen: hermano, perdóneme, pero estoy bien ocupado, fíjese, y no pienso dar gratis nada. Gracias, hermano, ¿verdad? A veces no nos lo dicen de esta manera. Entonces vamos a la iglesia de junto y le decimos: hermano, tenemos una brigada y necesitamos un profesional de... ¿Tú crees que podría hacerlo? Y llega de repente alguien y dice: pastor, yo voy a ir. Hemos armado brigadas en el municipio, se me fue ahorita el nombre, Oaxaca. Estuvimos yendo 2 veces. ¿Y ustedes? Y la iglesia aportó casi 80,000 pesos y pudimos dar pie de casas a personas que perdieron todo. Personas que perdieron todo. Les dimos servicio médico, les dimos despensa, pero sobre todas las cosas les dimos el consuelo de la palabra de Dios, y se fijó el compromiso con 2 iglesias más de que iban a estar al tanto. ¿Sabe? Ese es el fin de una brigada: aportar, beneficiar, impulsar y entregar la palabra de Dios mediante un testimonio vivo. ¿Por qué dices que eres cristiano y amas? ¿O tú crees que el amor es para cuando tú tengas ganas, nada más? Decía una hermana, ¿verdad?, hace algún tiempo, vino otra persona y le dijo: hermana, fíjate que tengo infinidad de problemas y en mi casa no hay que comer. Estaba hablando con la hermana más rica del lugar y le dice: déjame orar por ti. Y le dije: hermana, yo sé que tus oraciones son muy buenas, muchas gracias por ello, pero esta hermana venía a ver que le ayudaras de tu bolsillo. Eso también es amor y vale lo mismo que una oración. Quizá hermano, esa parte ha sido difícil. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Esa es la vida y ese es el testimonio. Ese es el testimonio. Ven y conoce a un Dios vivo. Vive en mí. Ven y conoce a un Dios verdadero. Está en mi corazón. Ven y conoce a Cristo que dio su vida por mí. Ven para que yo pueda darla por ti. Ese es el testimonio. Y esa es la palabra que necesitamos sacar allá afuera. No solamente palabras, hechos. Necesitamos proyectar a Cristo, al Cristo vivo, aquel que dijo: voy a dejar mi carne. Y dice que no estimando el ser igual a Dios, sino cosa a que aferrarse. Se despojó de sí mismo para hacerse similar a la gente. Y el verbo se hizo carne.
Ponga su mano en su corazón y diga: y el Verbo se hizo carne en mí, en mí. El Verbo se hizo carne, está en usted. Allí está, Él se proyecta en usted. Voy a terminar. Cuando caminamos con Cristo va a haber un montón de cosas. Primera carta de San Juan, capítulo 1. Un montón de cosas que pueden hacer que nosotros pensamos de diferente manera. Mira, hermano, y voy a separar esto de lo otro. En el versículo 9 está hablando acerca del perdón. Y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí hablamos de un perdón restaurativo, de alguien que permanece, que cometió una falta, que tuvo un error. No estamos hablando de alguien que vive constantemente en el pecado. Estamos hablando de usted y de yo, o de mí, de las faltas que tenemos, de los errores que vamos a cometer. Dice que abogado tenemos para con el Padre. Pero no está hablando de un pecado permanente, está hablando de un pecado restaurativo. Está hablando de algo que se comete por debilidad o en el momento. Y dice la Escritura que si confiesas tu pecado, te avergüenzas de él. Dios es fiel y justo. El perdón ya está dado, no va a cambiar durante toda tu vida. Entonces, ¿por qué tienes que pedir perdón? Porque es un pecado restaurativo. Es un pecado que va a ser restaurado por la gracia de Dios. Y sabes, quizá en algún momento tú cometiste un pecado así. Allá en la carretera a lo mejor alguien hizo un movimiento mal y tú te bajaste y querías partirle sus cachetotes. Estabas enojado, pero llegando a casa, ahí te postraste y le dijiste: Dios, perdóname, yo no soy ese, yo no soy así. Quizá tú le dijiste una palabra soez a alguien, pero llegando a casa te arrepentiste. Ese es un pecado que es restaurado. Abogado tenemos para con el Padre. No es un pecado permanente de alguien que ha roto su relación, porque la paga del pecado es. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando tú vives, cuando tú vas siguiendo los pasos, vas a cometer un sinnúmero de errores, pero dice que de todos ellos estás perdonado. Si tú sigues, si tú permaneces, si tú vas. Pero habla algo aquí muy especial: la comunión, la coinonía, el estar dentro. Y hoy es un tiempo tan especial, hermano, que necesitamos hacer cambios. En el versículo 7 habla acerca de la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Pero quiero que pienses un momentito que la palabra sangre también está traducida como espíritu. Y esto ha sido tomado como una base religiosa de muchas iglesias para decir: Señor, tu sangre es sobre de mí. No, hermano, ya la derramó en la cruz. La derramó en la cruz. Y hay iglesias que adoran la sangre del Cordero, pero no conocen a Dios. Y sabes, hemos tenido infinidad de cosas por la ignorancia. La sangre representa la vida, y es la vida de Jesús dentro de nosotros lo que te limpia. Mientras la sangre de Jesús o su vida esté dentro de ti, el pecado no tiene cabida en tu existencia. Sin embargo, dice algo especial: la comunión, la coinonía. Yo no sé cómo esté tu relación aquí. Yo no sé cómo esté tu relación en casa. Yo no sé cómo está tu relación con Dios. Quiero que te pongas de pie un momentito, hermano. Cierra un momentito tus ojos. Y quiero hacer un ejercicio. Si tú fueras a fallecer el día de hoy, ¿a quién buscarías? ¿Con quién arreglarías cuentas? ¿A quién le pedirías perdón? Sin importar si
ellos te piden perdón o no, porque es tu vida la que está en juego. ¿A quién le pedirías perdón? No me lo digas, pero quiero que lo mantengas en tu corazón. ¿Le pedirías perdón a alguien? Ahora, eso es allá afuera. Eso es en tu casa, es en tu familia. La iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Cuando ofendes a alguno de los miembros, con hechos, con pensamientos, con palabras, estás ofendiendo a Cristo mismo. ¿A quién le pedirías perdón? Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos está hablando, nos está enseñando, nos está motivando. Te doy gracias, Señor, por lo que haces y estás haciendo cada día en medio de nosotros. Te agradezco, Señor, Padre, las palabras que han sido habladas a la iglesia, la enseñanza, la coinonía, la comunión, Padre, contigo y con cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú estás haciendo grandes cosas, grandes maravillas. Ayúdanos a hacer esa limpieza, Señor, tan profunda, tan necesaria en nosotros. Ayúdanos a despojarnos de lo viejo. Ayúdanos a despojarnos de la maldad que el mundo ha plantado en nuestras vidas. Y que a partir de ahora, Señor, tu gracia nos acompañe para poder testificar con nuestra propia vida. No solamente en palabras, sino hacerlo con nuestra propia existencia. Dios, te ruego me perdones. Te ruego perdones a cada uno de mis hermanos. Padre, te suplico que los guardes en tus manos, que traigas el perdón sobre sus vidas, sobre lo que entienden y sobre lo que no entienden. Que traigas un perdón, Señor, que los libere de la vida vieja. Y te ruego, Señor, que tu gracia los acompañe en todas las cosas que emprendan. Que tu bendición vaya con ellos, Señor, desde el amanecer hasta el anochecer. Que sean guardados, Señor, de los elementos que el enemigo, que el diablo quiere poner en contra de ellos. Protégelos, Señor, de sí mismos y guárdalos, Señor, en tus manos hasta el tiempo del fin. Hoy te doy gracias, Señor, por todo lo hecho en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amado hermano que nos miras a través del internet, allá en casa, levanta tus manos, hermano, y si tienes que decirle a alguien, perdóname, ve, no tardes. El perdón oscurece la luz que Dios ha puesto en nosotros por medio de su Espíritu. La falta de perdón rompe, ¿verdad? Quita el entendimiento. La falta de perdón te hace esclavo de lo que piensas, odio, rencor, amargura. Y vas perdiendo la libertad que fue dada a los hijos de Dios. Amado hermano, que me estás viendo a través de ello, yo sé que Dios te estuvo hablando todo el tiempo. Oye, voltea a ver a Dios. Voltea a ver a Dios y después mira la oscuridad que pudiera estar junto a ti. Deshazla. Acércate a Cristo con todo tu corazón. Pídele perdón, cambia tu pensamiento y vuélvete al gran dador de la vida. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios los bendiga, hermanos. Denle un fuerte aplauso al Señor.